Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 20. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Hoy comenzamos el programa hablando sin lugar a dudas de lo que fue eh, las marchas que ayer, las concentraciones, marchas que ayer se verificaron en todo el país. En primer lugar, señalar que la oposición democrática en todo el país logró más o menos una movilización entre un estado y otro, como 3 millones de personas. Por demás también señalar que las fotos, lo que se vio en televisión, lo poco que se vio en televisión, porque hay que señalar también que el control de medios de comunicación por parte del Estado ha sido férreo, ha logrado la autocensura de muchísimos medios de comunicación y sin embargo lo que se pudo ver, por ejemplo, del acto del oficialismo es gente muy uniformada, es gente vestida de marrón porque son milicianos, otras personas vestidas de pantalón azul con franelas blancas y pantalones azul de mono que indica que son los estudiantes de las universidades de la policía, más por supuesto el tema de los colectivos que en el caso de la concentración de Caracas hicieron presencia más, no tengo la menor duda, que algunos factores vinculados a algún sector de la Fuerza Armada. Pero ciudadanos, pueblo, es exactamente lo que no se veía. A diferencia de la concentración y marcha de la oposición, la de Caracas sin lugar a dudas la más grande que se haya hecho. Y es evidente la cantidad de ciudadanos marchando. Circunstancia que no puede ser desestimada por el gobierno. Esa es una situación lamentable que el gobierno desestime a una parte mayoritaria del país que está pidiéndole pruebas de democracia. Al gobierno no le gusta que le digan que está en un tema autoritario, totalitario y de dictadura, pero se niega a dar pruebas de democracia. Entonces, desde el punto de vista de lo que son las movilizaciones, pues la del oficialismo cuenta con una carga armada de milicias, colectivos, Fuerza Armada, sectores de la Fuerza Armada, no toda, y eso es lo que presentaron. Una batería de militantes comprometidos en el mantenimiento del sistema hegemónico, mas no comprometidos con la manera de buscar una solución a la crisis. Del otro lado, una inmensa sociedad de pensamiento plural pidiendo mecanismos de solución a la crisis a la que el gobierno se niega. Entonces, no son ni siquiera dos bloques, es un inmenso bloque mayoritario, ampliamente mayoritario, y el bloque minoritario apuntalado en las estructuras del poder, desde la milicia, desde las universidades, los estudiantes de policía, policías, etcétera, pero el ciudadano, desde el punto de vista concebido socialmente, ese era el gran ausente en el acto oficialista. Funcionarios públicos de todo el país que fueron obligados y entonces, por supuesto, ahí es donde se apuntala el gobierno para hacer un solo acto, en tanto que la oposición hizo 24 actos en todo el país. Esto desde el punto de vista de lo que fue la primera presentación de los eventos de ayer. Por otro lado, es necesario también indicar que las protestas concluyeron en una impresionante represión por parte de la Policía Nacional y por parte de la Guardia Nacional.
una impresionante represión en todo el país. Es altamente lamentable, por ejemplo, el caso del asesinato de la estudiante aquí en San Cristóbal, en la Plaza de las Palomas. Es altamente lamentable, innecesario, pero uno, uno se queda muy consternado cuando escucha a los funcionarios que tienen que dar algún tipo de explicación sobre esto, porque yo no sé si el general de la SODI Táchira ha visto los videos que están circulando por las redes sociales y por los medios interactivos, porque cuando él da un parte sobre el tema de los detenidos, habla de 3 detenidos por presunto financiamiento para la generación de violencia, entre ellos un miembro de Primero Justicia, Gustavo Gandica, que fue expuesto a las órdenes del Ministerio Público. Y en relación a los ataques de los grupos motorizados, entonces dice lo siguiente. Cuando le preguntan en relación a los ataques motorizados y los saqueos, entonces él dice, hay un grupo de personas que han venido llamando colectivos, que son asociaciones, comunidad, pueblo que está ahorita en sus labores normales, no están en labores extraordinarias. Hay laboratorios en las redes sociales donde dicen que hay grupos motorizados robando y nosotros no hemos tenido ninguna incidencia donde hayamos obtenido o detenido a una persona en robo en motos. No podemos detener a nadie si no se ha cometido ningún tipo de delito. Dice por demás que no se va a permitir que entes violentos con intereses particulares estén por encima de los intereses de la patria. Personas con ansias de poder que reciben instrucciones de otros imperios, como si el presidente Maduro no los recibiera de Cuba, que están dispuestos a controlar toda nuestra riqueza. Quiero decirle al general que la riqueza desapareció en manos de estos gobernantes, y dicen que deben pagar por los hechos de violencia suscitados en el país. Bueno, lo cierto es que el video del asesinato, de la ejecución de esta muchacha Paola, es altamente lamentable, porque ella se esconde de las hordas de estos colectivos que están grabados, están filmados. Hay por lo menos 2 videos que son más que evidentes, de prueba, desde el punto de vista de cómo actuó el grupo de colectivo, que eran varios, cómo encontraron a la muchacha donde se escondía en la plaza, se escondía de ellos en la plaza San Carlos, lo que llaman la Plaza de las Palomas. Después que la sacan del sitio donde estaba escondida, le dicen corra, la ponen a correr y los colectivos, unos en moto y otros a pie, la corretean hasta dispararle. Yo no sé cómo va a ser el general para explicar eso ahora, porque este problema de negar la vida de los colectivos armada, cuando todos los videos que ruedan los evidencian, pues dejan muy mal parados a la Fuerza Armada, que ahora tiene un problema. Ahora tiene el problema de hacer valer el peso de la ley con todos los videos, y todos los que estaban en ese grupo son cómplices de esa ejecución. Eso más que un asesinato fue una ejecución. A la muchacha le dijeron corra y detrás de que corrió le dieron ley de fuga, vale decir, después le dispararon. Eso es altamente lamentable por lo absurdo que es, por lo absurdo que termina siendo. Pero ¿y de dónde entonces le dieron esa potestad a los colectivos de disparar como lo hicieron ayer? Eso deja en entredicho es precisamente el Estado de Derecho. Y en esto el gobernador, el 6CPC, los jefes estos de la SODI, Redis, etcétera,
tienen una explicación que darle que no sea política a la sociedad de la ejecución de esa muchacha. Nadie podrá decir que fue la gente de la oposición, porque los videos son demostrativos de quiénes fueron los autores de esa ejecución. Una persecución, una ejecución que habla muy mal de este debate que pretenden dar, pero a balazos y no con ideas. Y es lamentable estos discursos ideologizantes del imperio cuando nosotros estamos cansados de los cubanos en Venezuela, cansados de la asesoría de los cubanos en Venezuela al gobierno. Yo quiero por demás darle mi palabra de sentido pésame a la familia. Yo me imagino que el hermano que es Guardia Nacional tendrá hoy sentimientos encontrados cuando vea los videos y sentirá que la Guardia Nacional es poco lo que puede hacer porque los colectivos al parecer tienen una jerarquía superior. Para todos ellos mi palabra de pesar, mi palabra de verdad de pesar. Así como tengo mucho pesar por la persona asesinada en Caracas, el vicepresidente Tarek El Aizami ayer en su cadena presentaba un video a donde a una persona le lanzaron una botella de agua plástica pero congelada. Y dice el vicepresidente que le fracturaron el cráneo. Bueno, eso no se puede hacer, eso no se puede permitir. Pero quiero recordarle al vicepresidente que las bombas lacrimógenas de esta semana pasada, de esta semana, las lanzaron desde helicópteros. Las lanzaron desde helicópteros, que también está prohibido. Y sobre el autor de lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros, no le hicieron nada. Entonces, esto de cuando es para un lado es bueno y cuando es para el otro malo, fíjese que el vicepresidente presenta cuando lanzan la botella de agua y le cae a la persona en la cabeza, pero no presenta el video de cómo asesinaron, de cómo ejecutaron a esta muchacha en San Cristóbal. Es lamentable. Solidarizarme por demás con Gustavo Gandica, quien era el encargado de entregar el comunicado a la Defensoría del Pueblo. No tengo la menor duda porque conozco a Gustavo Gandica, estoy absolutamente convencido de que todo lo que dicen que le encontraron se lo sembraron. Si todo el que conoce a Gustavo Gandica sabe que Gustavo Gandica no es el personaje del que habla el gobernador del estado. Solidarizarme además con los presos, solidarizarme con el secretario juvenil de Voluntad Popular, que recibió también un perdigón con una característica considerable en la frente. Darle mi palabra de respaldo, de solidaridad a todas las personas que ayer fuimos a caminar. Y quiero decir que la marcha fue atacada desde el principio, cuando se llegó y a nivel de Traqui, donde yo me encontraba, por unos infiltrados que dejaron caer no menos de 5 bombas lacrimógenas. Y eso pues hizo que la marcha en algún momento pues empezara a fracturarse, no obstante allí nos quedamos y le doy las gracias también a las personas que me auxiliaron con eh, agua y bicarbonato a la hora cuando me vi bastante afectado por los gases lacrimógenos. Felicitar a todo el pueblo del Táchira por ese respaldo de protesta cívica, pacífica y democrática en contra de un gobierno que no quiere elecciones. Hoy está convocada nuevamente la sociedad a marchar y hay que seguir haciéndolo hasta que se logren los objetivos que obliga al gobierno a contarse porque el gobierno no quiere contarse. Y hay que contarnos todos, desde la presidencia para abajo. Todos tienen que ir a contarse. En el próximo segmento les voy a decir qué pasó en Inglaterra. En Inglaterra la gente decidió convocar unas elecciones adelantadas para poder zanjar una crisis institucional que tienen. Bueno, en Venezuela debemos hacer lo mismo. Como si fuera poco, la propia fiscal general de la República ha dicho que es un derecho convocar movilizaciones pacíficas. Y lo dice en un comunicado ayer donde señala que es un derecho constitucional convocar manifestaciones pacíficas y estas no deben poner en riesgo la integridad física
de los manifestantes y terceros, ni la inestabilidad institucional, ni la estabilidad institucional, perdón. Bueno, eso es exactamente lo que ayer se pretendía, salvo que la infiltración por un lado y la agresión de la policía y la Guardia Nacional a los manifestantes en un ejercicio de caos, que es lo que le interesa al gobierno, es en lo que termina. Termina entonces en una violación de derechos y si, si la gente en el Táchira apreciara, los gobernantes del Táchira apreciaran lo que dice la fiscal, pues estarían dejando libre a todos los que fueron detenidos, porque los que son detenidos lo están haciendo en ejercicio de una respuesta que le están dando también a la policía, que sin tener mérito a ello empieza a detonar bombas lacrimógenas contra una población totalmente desarmada, porque lo único que llevaban era el grito y el cántico de que tienen que producirse elecciones en Venezuela. Dice por demás la fiscal general de la República, los responsables de los organismos de seguridad del Estado deben garantizar el ejercicio del derecho a manifestar de manera pacífica bajo un estricto apego a los derechos humanos. Así ha debido suceder, pero resulta que cuando se revisa la, la cantidad de protestas en el país, entonces tenemos que han existido 521 personas han sido detenidas. Han sido detenidas 73 en Anzoátegui, 64 en Aragua, en Miranda 1, en el Distrito Capital 20, en Portuguesa 20, en el Zulia 13, en Cojedes 40, en Carabobo 35, en Nueva Esparta 42, en Barinas 16, en Los Altos Mirandinos 2, en Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar 101 personas, en el Táchira 32, en Monagas 18, en Falcón 37, en Lara 3 y 2 personas fallecidas. Bueno, esto que les estoy presentando no se compadece en modo alguno con lo que está diciendo la fiscal general de la República, quien vuelve a marcar distancia del gobierno, estableciendo, uno, que es un derecho constitucional manifestar pacíficamente, y dos, que le establece a los organismos de seguridad del Estado el ejercicio de ese derecho de manifestar. Si se hubiese garantizado ese ejercicio de derecho de manifestar, no hubiese pasado lo que ayer terminó sucediendo. Una de las cosas que el gobierno no tiene cómo hacer es presentar las grabaciones o filmaciones, por ejemplo, de que es la sociedad opositora que cuando fue a entregar el documento en la Defensoría del Pueblo, la que comenzó a lanzar ni siquiera piedras. Entonces, eh, estamos hablando de una represión brutal a nivel de todo el país. Cuando uno escucha el discurso gubernamental, cuando están montados en las tarimas, entonces hablan de la defensa de la revolución, llegó el momento, etcétera, y eso es en consecuencia cómo actuaron las distintas policías, poniéndose al margen de lo que la fiscal general les ha establecido por responsabilidad. De tal manera entonces que yo debo indicar que la peor fórmula es confrontar una marcha pacífica, porque, bueno, mire cómo se le da la vuelta al mundo ahora con todos los videos de las marchas de ayer y hoy, de las marchas que se van a terminar de producir hoy. Por cierto, señalar que 3 canales de televisión ayer salieron de las parrillas, unos de cable y otros de internet, precisamente por estar presentando lo que estaba sucediendo en vivo. Y debo insistir que son muy pocos los medios de comunicación que hacen cobertura nacional sobre lo que está sucediendo, y en ello el gobierno se ha sido altamente eficiente en controlar los medios por un lado y en lograr la autocensura en otros. Bueno, quedé comprometido con ustedes en el segmento anterior de comentarles el tema de Inglaterra. Ustedes saben que Inglaterra convocó un referendo para determinar si se quedaban en la comunidad europea o si se salían de la comunidad europea. Ese referéndum determinó que se salían de la comunidad europea. Como consecuencia de ello, el primer ministro de Inglaterra
que era partidario de mantenerse en la Comunidad Europea, visto que el referendo de los ingleses votó a favor de salirse y no acompañó la posición del primer ministro, pues él simplemente dijo, yo renuncio. Y renunció. Y renuncia como consecuencia de que entiende que la mayoría de los ingleses no compartía la posición política que él mantenía. Y como buen demócrata, pues renunció. Insisto, renuncia porque la población mayoritaria en Inglaterra no estaba de acuerdo con la posición de él de mantenerse en, en la Comunidad Europea. Como el referéndum lo ganan los que estaban dispuestos a salirse de la Comunidad Europea, pues él renuncia a la posición de primer ministro a donde ha podido quedarse. No obstante, se produce un evento de carácter electoral y gana una mujer primer ministro ahora de Inglaterra, que viene de ser una de las que representó la tendencia de que se debía salir de la Comunidad Europea. Entonces gana como primer ministro May, se llama la primer ministro de Inglaterra, y entonces empieza a desarrollar su plan de gobierno y empiezan a darse los pasos para concretar la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. Empieza entonces también un tema de que si fue bueno o no fue bueno, que se saliera, que no se saliera, vuelve otra vez a discutirse en la sociedad el tema de si fue una decisión correcta o no. Lo cierto es que todos aquellos o los grupos políticos que apoyaban el que Inglaterra se mantuviese en la Comunidad Europea empezaron a hacer una suerte de jugadas de carácter político, que eso de alguna manera ha tratado de generar inestabilidad en Inglaterra. Bueno, ¿qué hace la primer ministro de Inglaterra? Pues ella simplemente dice, bueno, si estamos de esta manera, pues vamos a convocar unas elecciones generales adelantadas. Y ha convocado las elecciones generales para junio. ¿Por qué lo hace? Porque ella dice Inglaterra necesita, al margen de cualquier consideración de la posición política que puedan tener unos y otros, dice se necesita tener estabilidad política. Y esa estabilidad política, quién la va a entregar? La va a entregar el pueblo inglés mediante el sufragio. Y entonces ahí va a determinar quiénes van a ser mayorías en todos los cuerpos deliberantes y de gobierno, entendiendo que en Inglaterra existe una monarquía parlamentaria. Existe primer ministro, Cámara de los Comunes y la reina. ¿Qué quiero significar con esto? Que veamos el ejemplo inglés, que es exactamente lo que el presidente Maduro debe entender, que el pueblo venezolano no quiere el socialismo cubano en Venezuela, así como los ingleses no querían que se mantuviera Inglaterra en la Comunidad Europea. Bueno, el primer ministro perdió el referendo y renunció, no se aferró al poder, renunció. Dijo, el pueblo inglés no acompaña mi posición política, pues yo renuncio, y renunció como buen demócrata. Entonces, el pueblo venezolano no quiere el socialismo del siglo XXI y el presidente se empeña en que sí lo tienen que querer a juro. La gente no quiere el comunismo, pero él dice que sí, que a juro tienen que calarse el comunismo porque él es bravo, porque él tiene unas milicias. Y es ahí entonces donde se peca de falso demócrata. ¿Y qué hace después Inglaterra? Bueno, siguen en el pleito de si se sale o se queda Inglaterra en la Comunidad Europea y simplemente la primer ministro que acaba de ganar
y que debe gobernar hasta el 2020, ha dicho, bueno, si la cosa es así, pues vamos, adelantemos unas elecciones y punto, porque lo más importante es la estabilidad política de Inglaterra. Porque si Inglaterra tiene inestabilidad política, los que van a sufrir sus consecuencias o las consecuencias de lo que los políticos no hacen bien es el pueblo. Bueno, y entonces, ¿por qué el presidente Maduro no copia el ejemplo de la primer ministro de Inglaterra entonces ahora también? Y dice, bueno, pero vamos a unas elecciones adelantadas. ¿Por qué no hace las elecciones adelantadas? Estamos en una crisis de carácter político. Perfectamente pudiera hacerlo, sin ningún tipo de problema pudiera hacerlo. Sin ningún tipo de problema. ¿Por qué no lo hace? Sin lugar a dudas que debería hacerlo. De tal manera entonces que estamos en presencia de otra cosa. Hay un concepto que es importante que usted se lo aprenda, que se llama el tema de los autoritarismos competitivos. Ese autoritarismo competitivo era el de Hugo Chávez, que entonces utilizaba la economía, la plata, para ganar elecciones, estar aquí. Entonces era un autoritarismo competitivo. Este que dirige Hugo Chávez, que dirige Nicolás Maduro, es un autoritarismo hegemónico, el que no quiere elecciones. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @Carlos Casanoval. Me despido con este pensamiento. Reparar injusticias sin crear justicia siempre termina empeorando la realidad. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios, pero hoy nos encontramos nuevamente en la marcha. Que Dios nos bendiga a todos y nos cubra en este proceso que vamos a llevar adelante pacífico, democrático y constitucional. Muchas gracias.